Que Dios me los bendiga, hermanos. Como siempre es un gozo poder compartir la palabra del Señor. Es un deleite para nosotros, ¿verdad? Su palabra. Ahí está toda la instrucción que usted y yo necesitamos, toda fuente de verdad está ahí. Todo lo que usted y yo necesitamos para crecer en nuestra vida espiritual, ahí está. Es la esencia misma del Señor, ahí está su palabra. Y hoy quiero invitarles, hermanos, que abran su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 1. Vamos a leer unos versículos ahí. Filipenses capítulo 1, vamos a leer del verso 21 hasta el 25. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Padre, te damos gracias una vez más, porque tú eres fiel, porque tú eres, Señor, tan bueno, tan misericordioso. Gracias porque tú nos conoces y te compadeces de nosotros. Sabes que somos débiles, sabes que, Señor, sin ti no somos nada, somos polvo de la tierra. Que por tu gracia, Señor, hoy tenemos vida eterna en ti. Y hoy queremos deleitarnos en esa verdad, queremos deleitarnos, Señor, en la verdad de tu palabra, que es viva, que es poderosa, que es eficaz, que es como una espada de doble filo, Señor, que corta hasta lo más profundo de nuestro ser, todo lo penetra, lo corta, todo lo discierne. Tu espada es poderosa, Señor, es la que tiene ese poder de transformar nuestras vidas. Hoy nos presentamos ante ti para exponernos, Señor, a la verdad de tu palabra, al poder de tu palabra. Nos exponemos, Señor, que esa palabra haga en cada mente, en cada corazón, Señor, según tu voluntad, según el propósito para el cual ha sido enviada. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. El tiempo es tuyo, la obra es tuya, la administración es tuya, Señor. Todo es tuyo, es por ti y para ti, para alabanza de la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, Pablo estaba preso en Roma. Pablo estaba encarcelado. Y no solamente estaba encarcelado, sino que él estaba encadenado. Él pasaba 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Él pasaba encadenado a un centurión romano, a un soldado de la guardia pretoriana romana. Era la guardia élite del ejército romano. Estos soldados se turnaban cada 8 horas, cambiaban de turno. Y Pablo estaba ahí constantemente, día y noche, encadenado a un soldado romano. Cuando Pablo escribió esta carta, probablemente fue unos 10 años después de que él fundó la iglesia ahí en la ciudad de Filipos. Y él está preso en Roma. Y esta carta exalta de una forma asombrosa el gozo del cristiano. Y es increíble porque si usted lee la carta sin saber el contexto en el cual Pablo la escribió, dónde estaba Pablo, qué estaba pasando, uno podría pensar que Pablo estaba atravesando el mejor momento de su vida, por la forma como él se expresa, por el gozo que él expresa y que nos anima a imitarlo. Pero Pablo estaba preso en una cárcel en Roma. Entonces uno podría preguntarse cómo alguien
puede sentir el mismo gozo estando fuera de la prisión que estando dentro de la prisión. Y Pablo lo menciona acá. Este versículo 21, el primero que leemos de este texto, donde Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es probablemente uno de los pasajes más conocidos, de los versículos más conocidos por el pueblo cristiano, y nos enseña justamente la forma en la que Pablo vivía en plenitud y en gozo. Pablo encontró la fórmula, encontró el secreto de cómo poder vivir y disfrutar de ese gozo en Cristo a pesar de cualquier circunstancia que estuviera atravesando. Este es el mismo Pablo que dice: yo he aprendido a vivir, a gozarme, sea cual sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en necesidad, he aprendido a estar satisfecho, y he aprendido a tener hambre. Y sea cual sea la circunstancia, yo me mantengo gozoso, porque Pablo entendió, y no solo lo entendió, sino que lo vivió, que su gozo estaba en Cristo y solamente en Cristo. Por eso él expresa con esa categoría, con esa autoridad, dice: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Entonces, nosotros deberíamos preguntarnos: ¿cómo entonces yo debo vivir? A la luz de esta revelación, a la luz del testimonio, por ejemplo, del apóstol Pablo, que aún estando preso en Roma, él vivía gozoso, porque su fuente de gozo no dependía de las cadenas o de la ausencia de las cadenas. Su fuente de gozo era solamente Cristo. ¿Cómo deberíamos vivir nosotros entonces? Lamentablemente, hermanos, cuando nosotros, o la mayoría de nosotros, llegamos a los pies de Cristo, o la mayoría de los cristianos llegan a Cristo, lamentablemente lo hacemos pretendiendo vivir una vida eterna, pero abrazando los principios y los fundamentos y las mentiras de la vida anterior. Y eso así nunca va a funcionar, porque queremos disfrutar de los beneficios de la vida eterna, pero atados a la vida del viejo hombre. Y eso no funciona así. Ese no era el caso de Pablo. Ese no era el caso del apóstol Pablo. Pablo no estaba atado a su vieja naturaleza. Él se había despojado completamente del antiguo Pablo. Se había despojado completamente de quien él era. Había renunciado completamente al Pablo que era perseguidor de la iglesia. Ese no era el caso de Pablo. Él aquí nos resume en unas pocas palabras cuál era el propósito de su vida. Pocas personas logran a lo largo de su vida definir claramente el propósito de su vida. Pocas personas lo logran, y de las que lo logran definir, muy pocos han logrado vivir en consecuencia a eso, vivir de acuerdo a ese propósito que han definido. Bueno, una vez más, este no fue el caso del apóstol Pablo. Las palabras de Pablo y sus acciones eran congruentes, eran consecuentes. Pablo no predicaba una cosa y vivía otra. No era el caso de Pablo. Pablo no hablaba como cristiano y vivía de forma diferente. Ese no era el caso de Pablo. Pablo era consecuente con sus acciones, reflejaban lo que él también declaraba con sus palabras. Entonces, la forma en que Pablo hablaba representaba esa esperanza, esa forma de vivir de él. Era la forma en la que Pablo había decidido vivir a partir del momento en que fue interceptado por Cristo allá camino a Damasco. A partir de ese encuentro con el Señor, Pablo decide vivir completamente diferente a la vida que él estaba llevando antes. Entonces, cuando Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, hermano, esta frase es como que Pablo dice acá: mi vida está marcada por la luz de Cristo, por la verdad de Cristo. A partir de su encuentro
Con Jesús, Pablo quedó totalmente atrás, dejó su antigua vida. Totalmente, fue un cambio radical en su vida. Por eso ahora él dice con tal convicción: para mí el vivir es Cristo. Si nosotros entendiéramos, hermanos, si entendemos eso, podemos conocer verdaderamente la razón por la que Pablo podía tener el mismo gozo estando en prisión o estando fuera de la prisión. Era indiferente para él donde estuviera, porque su gozo no dependía de sus circunstancias ni de su entorno. Nosotros no podemos decir lo mismo. Nosotros no podemos decir que hemos tenido el mismo gozo en las diferentes circunstancias que hemos atravesado en nuestra vida, porque no hemos tenido esa firmeza, esa determinación del apóstol Pablo en su forma de vivir. Pablo está hablando acá, está tratando de ayudarnos a entender que hay algo que a él le ha permitido tener la misma esperanza antes y después de la prisión. Y él está, por medio de esta sencilla carta que exalta el gozo del cristiano, está tratando de ayudarnos a entender qué es lo que él encontró. Quisiéramos vivir de esa forma nosotros, de experimentar ese gozo que tenía Pablo, que no importa lo que usted y yo estemos atravesando, siempre estar gozoso, siempre estar feliz y siempre estar disfrutando de Cristo, de nuestra comunión con el Padre a través de Él. A todos nos encantaría poder disfrutar a plenitud de esto. Bueno, esto es justamente lo que Pablo está tratando de comunicarnos. Pablo expresa acá, con esa sencilla frase, deja muy claro que él tiene un solo propósito, una sola expectativa de vida, y es Cristo. Él lo deja muy claro, que el único propósito de su vida es Cristo. Su única esperanza es Cristo, su única expectativa es Cristo, su razón de vivir es Cristo, y nada más, y nadie más que Cristo. Pablo no tenía las preocupaciones que normalmente usted y yo tenemos. A veces usted y yo nos preocupamos por el dinero, que pasó algo, alguna situación, y cómo hago, y ahora tengo que pagar, y cómo voy a hacer, y nos afanamos muchas veces por esas cosas. Pablo no se preocupaba por eso. Pablo no se preocupaba por la salud, que es que me dieron un diagnóstico, el médico dice que tengo esto. Pablo no se preocupaba por eso, ni por situación, ni por nada. Pablo no tenía las preocupaciones, no vivía consumido por las preocupaciones que tenemos la mayoría de los hijos de Dios. Para Pablo, la única preocupación, la única motivación de su vida es algo que frecuentemente no preocupa a la mayoría de los hijos de Dios, y era que independientemente de las circunstancias, él pudiera glorificar el nombre de Cristo. Esa era la única preocupación de Pablo, que pasara lo que pasara con él, ya fuera en vida o en muerte, o lo que fuera que le pasara a él, su única preocupación era que Cristo fuera glorificado a través de él. Cuando venimos a Cristo, hermano, cuando el Señor nos atrajo a Él, a cada uno de nosotros, en nuestra alma conviven dos mentes, hay dos naturalezas: la naturaleza humana, el hombre natural, y está Cristo habitando en nosotros. Eso nos enseña la palabra. El Evangelio es Cristo en nosotros. El Evangelio es que Cristo nos incorporó en Él, nos integró, nos plantó en Él, de forma que lo que le acontece a Cristo nos acontece a nosotros. Entonces tenemos la mente de Cristo. Amén, eso nos enseña la Biblia. Usted y yo, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza, ¿cierto? Y dice además las Escrituras que tenemos la mente de Cristo. El asunto es que también está la mente natural.
que compiten. Hay esa competencia. Entonces, en la mente natural, para el hombre natural, hay un montón de preocupaciones día con día. Para el hombre natural, hay que resolver un problema en la mañana, otro problema en la tarde, hay que resolver otro problema en la noche, el otro día hay que resolver otro montón de problemas y así. Pero eso es en la vieja naturaleza, para el viejo hombre. Pero seguimos viciados por esa mente natural. Sí se entiende, ¿verdad? Pablo no tenía ya ese problema. Él se había despojado completamente de su vieja naturaleza. Él, por supuesto, luchaba con tentaciones, luchaba con el pecado, porque todavía estaba limitado a un cuerpo pecaminoso como todos. Pero Pablo había rendido totalmente el control de su vida a Cristo. Y Pablo, toda la única preocupación que tenía era vivir para Cristo o morir para Cristo, sea lo que sea que le aconteciera a él. Era la única preocupación de Pablo. Por eso él dice con esa autoridad: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Esta afirmación de Pablo, note, hermano, que es muy personal. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Noten que Pablo no está diciendo para nosotros los cristianos el vivir es Cristo. Pablo no dice eso. Pablo sabe que eso no es una realidad en el cuerpo de Cristo. Es como si Pablo dice acá, como si Pablo dijera: no sé cómo es para la mayoría de los creyentes, yo sé cómo es para mí. Él lo expresa de forma personal: para mí el vivir es Cristo. No sé para ustedes, es lo que Pablo nos está diciendo, pero para mí el vivir es Cristo. Esto me recuerda a las palabras de Josué. Ya Josué en su vejez ya estaba ya pronto a morir, y él reúne al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Y muchos se habían desviado, le habían dado la espalda a Jehová, se habían vuelto a dioses falsos. Y Josué reúne al pueblo y él los exhorta y les dice: bueno, yo no sé qué van a hacer ustedes, tomen una decisión. Si quieren servir a Jehová, pues sirvan a Jehová, y si quieren irse en pos de sus dioses paganos, pues háganlo. Pero yo y mi casa, les dice Josué, ¿se acuerdan? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué dice: yo no sé qué van a hacer ustedes, yo sé lo que voy a hacer yo sé lo que va a hacer mi familia. Y es lo mismo que Pablo dice acá: yo no sé cómo es para ustedes, pero para mí el vivir es Cristo. Pablo lo expresa de una forma personal. Pablo entendió que en Cristo está todo lo que necesitamos para vivir. Usted y yo para vivir necesitamos aliento de vida, ¿cierto? Pablo dice: bueno, Cristo es mi aliento de vida. Necesitamos una motivación para vivir. Cristo es mi motivación. Necesitamos un propósito. Cristo es mi propósito. Necesitamos fortaleza para vivir, para seguir. Cristo es mi fortaleza también. Necesitamos un fundamento para nuestra vida. Bueno, Cristo es ese fundamento. Necesitamos un eje sobre el cual gire nuestra vida. Cristo es ese eje también. Cristo es todo. Es lo que Pablo está tratando de expresar acá. Lo que está tratando de ayudarnos a entender a nosotros es que si queremos vivir de esa forma, si queremos disfrutar de esa plenitud, de ese gozo que Él disfrutó en Cristo, que Él disfruta en Cristo porque sigue disfrutando, que tenemos que entender esto. Tenemos que entender que en Cristo está la plenitud de todas las cosas, que todo está en Cristo, que no hay nada fuera de Él. Y Pablo lo entendió y disfrutó de eso. El significado de la vida de Pablo era Cristo y nadie más que Cristo. La meta de la vida de Pablo es Cristo también. De modo que él vivía consumido por los planes de Cristo, por los proyectos de Cristo, por la agenda de Cristo. Ya Pablo no manejaba su propia agenda,
Ya él no tenía sus propios planes, sus propias metas, sus propios sueños. A todo él había renunciado, él entregó el control absoluto a Cristo. Cuando Pablo menciona allá en Gálatas 2:20, dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice, Cristo es el que vive en mí. Pablo entiende, él mismo lo explica ya en Romanos 6. Pablo dice que usted y yo hemos sido crucificados juntamente con Cristo, que hemos sido sepultados con Cristo. Como usted y yo estamos en Cristo, hemos sido incorporados en Él. Lo que le pasó a Cristo nos pasó a nosotros. Es decir, que cuando Cristo fue a la cruz y murió, nosotros estábamos en Él y nosotros morimos con Él. Y cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Pero cuando Cristo resucitó, el viejo hombre en nosotros, ese quedó en la sepultura, y el nuevo hombre en nosotros, dice la Biblia que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Jesús le hablaba a Nicodemo que para entrar en el reino de los cielos era necesario nacer de nuevo. Bueno, ese nuevo nacimiento, ese nuevo hombre es Cristo en nosotros. Ya no me expreso yo, ya no soy yo el que vivo mi vida tratando de parecerme a Cristo. Es yo entender que yo debo estar muerto, sepultado, para que sea Cristo el que viva su vida a través de mí. Es totalmente diferente el abordaje de estas dos posiciones. Ya no es por esfuerzo mío, ya no depende de mí, ya yo no tengo que esforzarme, que hacer cosas, que yo lo que tengo que hacer es hacer morir los deseos de la carne, las obras de la carne, estar ahí sepultado, permanecer muerto, crucificado, sepultado, para que Cristo se exprese a través de mí, que sea Él el que viva. La vida cristiana no es vivir como Cristo, no es vivir parecido a Cristo, es dejar que sea Cristo el que viva su vida a través de mí. No es nuestra vida, es su vida, es la vida de Cristo. Y Pablo, con todo esto, él está tratando de ayudarnos a entender que ya sus planes, todo lo que él era para él valioso, todo lo que para él era importante, dice: ya para mí eso no tiene ningún valor. Todo eso yo lo he desechado, lo he estimado por basura, dice allá en otro pasaje, con tal de conocer a Cristo y ser hallado en Él. Todo está en Cristo. Todo está en Cristo. La plenitud de todas las cosas está en Cristo. Ya usted y yo no tenemos que esperar que Dios nos dé algo mañana, porque ya Dios nos dio a Cristo y con Él todas las cosas. Ya yo estoy completo en Él. No necesito que Dios me dé cosas mañana y que me esté dando cosas, porque ya en Cristo me fueron dadas todas las cosas. El asunto es que en el alma todavía está todo por hacer, y el Señor está empeñado en formar a su Hijo en nosotros. Él no quiere algo parecido a su Hijo, Él quiere a su Hijo, y quiere que su Hijo se exprese a través de nosotros. A partir de ese encuentro que Pablo tiene con el Señor, a partir de ese momento en que el Señor intercepta a Pablo allá camino a Damasco, a partir de ese momento ya Pablo no lucha. Ya no hay una lucha entre los sueños de Pablo y los sueños de Dios. Ya no hay una lucha entre los planes de Pablo y los planes de Dios. Ya no hay una lucha entre la voluntad de Pablo y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo se somete, Pablo se rindió completamente a la voluntad de Dios, hasta el punto de él poder decir con toda libertad, con toda autoridad, con toda convicción: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Ya no estaba viviendo Pablo, por eso Pablo decía en Gálatas: ya no vivo yo, ya el Pablo que conocieron se murió, está muerto. Ahora el que ustedes ven es Cristo expresándose a través de mí. Ese es el Evangelio.
Ese es el Evangelio. Es Cristo, hermano. Se trata de Cristo. Se trata de expresarlo a Él. Si nosotros viviéramos de esa forma, nuestra percepción, nuestra forma de ver las cosas cambiaría. Porque podríamos analizar todas las cosas en función de cómo afectan la causa de Cristo y no en función de cómo me afectan a mí. Porque nosotros, lamentablemente, tendemos a evaluar las cosas como buenas o malas simplemente con el parámetro de si eso que ocurrió me afecta a mí, o afecta a lo mío, o afecta a los míos. Pablo no vivía así. Pablo entendía que lo que le pasara a él no era importante. Lo que era verdaderamente importante, cómo las circunstancias afectaran el Evangelio de Jesucristo, la extensión, la expansión, el crecimiento del Evangelio de Cristo. Entonces a él no le importaba si estaba preso, si estaba afuera, si tenía hambre, si tenía que comer. A Pablo no le interesaba eso, porque él aprendió a ver las circunstancias no cómo le afectaran personalmente a él, sino cómo afectaban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, véanlo así: Pablo estaba estando fuera de la cárcel, el Señor lo estaba usando a él, lo estaba usando para predicar el Evangelio, y el Evangelio estaba creciendo. Bueno, lo arrestan, lo meten preso, y dentro de la cárcel el Señor lo sigue usando a él para predicar el Evangelio, y el Evangelio se sigue extendiendo. Entonces dice Pablo: entonces me da lo mismo donde esté yo, me da lo mismo si estoy preso, si estoy en libertad, porque de todas formas el Evangelio de Cristo está siendo predicado y se está expandiendo, y el Señor está siendo glorificado. Pablo aprendió a ver esto así, hermanos. Pablo evaluaba las circunstancias cómo afectaban a la causa de Cristo, no cómo lo afectaban a él personalmente. Esto es una vida muy superior, hermano, a la que usted y yo estamos acostumbrados a sobrellevar, porque nosotros vivimos tan centrados, tan enfocados en nosotros mismos, que cada experiencia que pasamos la juzgamos, la evaluamos como buena o mala simplemente en términos de cómo me afecta a mí. Eso hacemos. Eso es lo que tendemos a hacer, porque estamos enfocados en nosotros mismos y no en Cristo, y no en su Evangelio, no en su causa. Entonces, si yo quiero vivir como Pablo, por la causa de Cristo, por el reino de Cristo, por el reino de Dios, muchas veces voy a tener que permitir que mis intereses personales sean afectados, que yo me vea afectado. Voy a tener que permitir eso, y voy a tener que gozarme en eso también, porque no se trata de mí. Hermano, usted tiene que comprender que su vida no se trata de usted, su vida se trata de Cristo. Su vida no es suya, mi vida no es mía. Todo le pertenece a Cristo. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Dios no está para nosotros, hermanos, nosotros estamos para Él, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Y el Padre se glorifica en su Hijo, en Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a empezar públicamente su ministerio acá en la tierra, y él va donde Juan el Bautista, va allá al Jordán? Juan estaba bautizando gente allá en el Jordán, y Jesús llega para que Juan lo bautice. Y cuando Jesús, en el momento que Jesús fue bautizado, ¿se acuerdan? Se desciende como una paloma ahí del cielo, y se escucha una voz audible desde los cielos. Era el Padre hablando. El Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan? Porque el Padre se complace únicamente en su Hijo, en Cristo. No hay nada que usted y yo podamos hacer para complacer al Padre. No hay nada que usted y yo podamos hacer
para que el Padre se deleite en nosotros. El Padre se deleita únicamente en su Hijo, en nadie más. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Asegurarme que Cristo sea el que esté viviendo su vida a través de mí, que Él sea el que se está expresando a través de mí, para que el Padre sea glorificado a través de mi vida. Pero en mi esfuerzo, en mis formas, yo no puedo hacer nada para que el Padre se deleite con mi vida. El único que deleita al Padre, el único que complace al Padre es su Hijo. Es su Hijo. Y Él quiere expresarse a través de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Quedarnos en la sepultura y que sea Él el que se exprese a través de nosotros. Es más fácil decirlo que hacerlo, hermanos, porque la carne se resiste a esto. A la carne le encanta todo lo de Cristo. A la carne le encanta servir. La carne le gusta todo lo de Cristo, pero no le gusta la parte donde tiene que morir. La carne quiere a Cristo, pero sin tener que pasar por la cruz. Y no es posible eso. Cristo quiere expresarse a través de nosotros. El Padre se glorifica en eso. Cuando a veces pasamos alguna situación mala, digamos, que nosotros podríamos llamar mala, pasamos alguna situación complicada, a veces nos quejamos, ¿cierto? No solo yo me quejo. A veces nos quejamos de cosas que nos pasan. Y sabe, hermano, que nuestras quejas reflejan cuánto nuestra vida personal vale para nosotros por encima de Cristo y de la vida que Él nos ha entregado. Cuando pasa algo en nuestro entorno, véanlo así, esto funciona así. Pasa algo, estamos atravesando alguna situación complicada, evaluamos eso en términos de cómo me afecta a mí. Entonces, cuando esa situación me afecta mis intereses, afecta mi entorno, cuando yo estoy enfocado más en mí mismo que en Cristo, entonces viene la queja, viene la inconformidad, porque estoy enfocado en mí. Muchas veces esas quejas reflejan el verdadero eje sobre el cual está girando nuestra vida, porque por naturaleza somos así, somos egoístas, somos ególatras. Eso somos egocéntricos. Esas circunstancias que a veces atravesamos, que son difíciles para nosotros, muchas veces reflejan justamente ese egocentrismo sobre el cual estamos viviendo. Por lo tanto, se nos hace imposible despegarnos de nuestra vida para enfocarnos en la vida de Cristo y en la causa de Cristo. Por eso es que nos cuesta tanto hacer nuestras esas palabras de Pablo y poder decir con esa convicción: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque estamos enfocados en nosotros mismos. No soltamos lo que creemos que tenemos, porque en realidad no tenemos nada. Imagínense que ahí mismo en Filipenses, más adelante en el capítulo 2, del verso 5 al 11, Pablo está hablando de la humillación y la exaltación de Cristo. Pablo inicia el capítulo 2 hablando de la importancia que tiene la unidad en el cuerpo de Cristo para la gloria de Dios, y nos exhorta para que nosotros dejemos todo egoísmo, toda envidia, toda vanagloria, que pensemos primeramente en los demás antes que nosotros mismos. Viene hablando de eso. Inmediatamente a partir del versículo 5 del capítulo 2, Pablo dice: por esta razón, por lo tanto, hay en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual no estimó el ser igual a Dios, el cual siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que él tuviera que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Imagínense, hermano, Cristo siendo Dios, se despojó, se humilló. A Cristo nadie lo humilló, él voluntariamente, a sí mismo él se humilló, se despojó de todo. Él lo hizo. Y nosotros, que no tenemos nada, no que nos aferramos a las cosas que creemos que tenemos. Y Cristo, hermano, siendo Dios, él se despojó de todo. Él renunció a todo, él soltó todo. Y por eso Pablo dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo, este sentir, esta forma de pensar que hubo en Cristo, que no consideró eso como algo a lo que él tuviera que aferrarse. Él se despojó voluntariamente de todo. Y ahora nos dice a nosotros: imiten a Cristo en eso. Imiten a Cristo. Pero nosotros nos aferramos a cosas que creemos tener, pero en realidad no tenemos nada, porque todo es de Él. Vean, ni el aire que usted y yo respiramos es nuestro. Nada tenemos. ¿Por qué nos aferramos? ¿Por qué nos cuesta tanto soltar? Pablo, entonces él renuncia completamente. Cuando Pablo entiende esto, él renuncia por completo a todo lo que él creía tener, a todo lo que él consideraba que antes era valioso, a todo lo entregó para conocer a ese Cristo. Ahora Cristo era su vida. No es que Cristo era un punto más, era una prioridad más en la vida de Pablo. No, hermanos, el cristianismo no es eso. El cristianismo no es Cristo en primer lugar en una lista de prioridades en nuestra vida. Cristo es nuestra vida, toda, completa. No es un punto más que podamos agregar a una lista. Y Pablo comprende eso, por eso él dice: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir. A Pablo nunca lo vemos quejarse ahí en sus cartas. Vean cómo lo dice, cómo se lo expresa a la iglesia en Éfeso. Efesios 4:1. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Anden como es digno del llamado. Es lo que está diciendo Pablo acá. Y esta palabra digno, en su original, representa una balanza, una balanza de peso. ¿Ustedes han visto que una balanza totalmente equilibrada? Es decir, lo que Pablo nos está dando a entender aquí es que nos está diciendo: hermano, asegúrense que su vida tenga el mismo peso del llamado que han recibido en Cristo, que esté totalmente balanceada, que ustedes no vivan vidas tan livianas, tan ligeras, que la balanza está inclinada de un lado, que esa vida tan light, digamos, tan ligera, no concuerde con el peso del llamado que hemos recibido. Es lo que Pablo está diciendo acá. Asegúrense de vivir de esta forma. Asegúrense de que su vida pese al mismo nivel del llamado que han recibido. Y esto es imposible, hermanos, si nuestra vida no está completamente entregada a Cristo. Completamente. Si vivimos vidas a medias, si le queremos dar a Cristo ciertas áreas de nuestra vida y otras no, es imposible que podamos equilibrar esa balanza. Pablo entiende que ese llamado que hemos recibido, hemos sido llamados por un Dios santo, por lo tanto yo no puedo vivir una vida sin santidad delante de Él. Él entiende que hemos sido llamados por un Dios infinitamente sabio, por lo tanto yo no puedo vivir una vida
basada en mis propias opiniones, en mis propios conceptos, en mi propia manera de pensar. Porque no va a estar compensada. Pablo lo que está diciendo aquí es: asegúrense de que nuestras vidas tengan el peso del llamado que han recibido. Y eso solo lo podemos hacer, hermanos, si estamos muertos nosotros a nuestra vieja naturaleza, completamente rendida, y le permitimos a Cristo que sea Él el que se exprese a través de nosotros. Porque en nuestro esfuerzo humano es imposible vivir de esa forma. No podemos. Cristo, que es el único que agrada al Padre, es el único en quien el Padre se complace, Él es el único que puede vivir una vida con ese peso a través de nosotros. Entonces el cristianismo no se trata de vivir lo más parecido a Cristo posible, no es eso. Se trata de rendirnos, de renunciar a quienes somos y permitirle a Cristo que sea Él el que se exprese a través de nosotros. Que nosotros podamos ser instrumentos que Él pueda usar. Alguien decía una vez: si tú quieres ser un vaso de bendición que Dios pueda usar, tienes que ser un vaso quebrado. Tienes que ser un vaso roto. Porque el Señor tiene que romper lo que somos para poder Él expresarse a través de nosotros. Todo está en Cristo, hermanos. Todo lo tenemos en Él. Todo lo tenemos en Él. Pablo renunció a todo lo que él era, a todo lo que tenía, a todo lo que él consideraba valioso, por amor a Cristo, por amor a su causa. Él comprendió que su vida en sí misma no tenía ningún sentido, no tenía ningún valor. El que le da valor a nuestras vidas es Cristo. Amén. Y Jesús, en varias ocasiones Jesús mencionó el peso, el costo de seguirlo a Él. Jesús les decía: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que ama su vida la perderá, les dice Jesús también. Pero el que pierde su vida por mi causa, para vida eterna la hallará. El que no aborrece a padre y madre por mi causa no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo, absolutamente todo, no puede ser mi discípulo. Cristo está diciendo: evalúen el costo de seguirme, porque nos cuesta la vida, hermanos, nos cuesta la vida. Pero esa es la única forma en que usted y yo podemos glorificar al Padre. No por nosotros mismos, sino la expresión de su Hijo a través de nosotros. Amén. ¿Qué tal si te pones de pie?